de Jamaica, este país, isla, y que en el transcurso del día de ayer cambió su trayectoria, desplazándose en 90 grados en la dirección hacia el norte. Claro, venía de Urgente. Bien, son las 9 de la mañana con 20 minutos y con mucha tristeza tenemos que informar la lamentable muerte de nuestro querido actor Héctor Noguera. Sin lugar a dudas, el actor ícono de nuestra época. 88 años dedicado al arte. Lo conocimos en su mayoría, ¿verdad? La inmensa mayoría de los chilenos y chilenas en sus distintos roles, en tantas y tantas teleseries, en tantas series, pero también en su dedicado trabajo en las tablas, en el teatro, siendo no solamente un actor extraordinariamente potente, sino que también una persona que entregó mucho a sus pares, al mundo del teatro, a la preparación de los jóvenes aspirantes a brillar en los escenarios o en la televisión. Una persona muy sencilla, muy generosa, siempre humilde, que llevaba una vida muy sana. Todavía recuerdo en alguna oportunidad haberme topado con él en el Club de Providencia y llegaba muy temprano, prácticamente todos los días, a nadar. Una persona que fue súper activa hasta último momento, estuvo grabando una de nuestras teleseries hasta solo hace pocos días. Héctor Noguera nació en 1937 en Santiago. Primero estudió arquitectura, eso fue un año, e inmediatamente se dio cuenta que lo de él era el teatro, en una época donde no era fácil tomar esta decisión. Él entró a la Academia de Arte Dramático de la Católica. Él estudió en el Colegio San Ignacio de Alonso de Ovalle. Él tuvo una trayectoria, como decíamos, en el teatro, también en el cine y, por supuesto, en la televisión. Actor, profesor de teatro, director de teatro. Él hizo más de 120 estrenos, hizo giras por América y también hizo giras por Europa. Tuvo roles importantísimos también en películas de nuestro cine chileno, en El Chacal de Nahuel Toro, el año 1969, dirigida por Miguel Litín. Algunos de los personajes que más se recuerdan en su paso por la televisión, las teleseries nacionales, en Sucupira, en Romané, en Machos también, el año 2003. Tuvo un rol académico también muy relevante, decano de la Facultad de Artes de la Universidad Mayor, fundador del Teatro Camino en la década de los 90. Miembro de la Academia Chilena de las Bellas Artes. Con todo lo que estamos describiendo, uno no puede dimensionar, pero puede imaginar la inmensa cantidad de personas en las cuales Héctor Noguera tuvo una positiva influencia. Vamos a ver la siguiente nota que resume un poquito la vida del querido Héctor Noguera. Un agradecimiento que yo tengo a la vida, así, inexpresable, la verdad. Siempre he sentido que vale la pena ser actor, ¿ya? Que vale la pena estar en el teatro, que no solamente ser actor, sino que todo lo que hago en el teatro. Más de 6 décadas dedicado a su pasión, a su vocación, el teatro, la actuación, no solo le brindó grandes reconocimientos, sino que le permitió ingresar al corazón de los chilenos. Entiendo que soy parte de la familia, soy parte de la gente. Héctor Noguera ha dejado una huella imborrable en la escena artística, Premio Nacional de las Artes Escénicas y responsable de icónicos personajes que marcaron la televisión chilena. He sido tremendamente privilegiado en la televisión. Se me han dado papeles que han quedado en el inconsciente colectivo de la gente. El papel de Sucupira, el de Macho. No voy a esconder más. Su rol no solo fue entretener a su audiencia por décadas, sus interpretaciones lograron generar conversaciones profundas. Muchas gracias por este baile, caballero. Ha hecho que la gente
conozca mejor lo que es esa enfermedad, creo que ha influido mucho en cómo tratar a esas personas. Claro que he cambiado, se han pasado los años. También hay mayor experiencia. Los nervios continúan, los nervios son siempre. El amor por las tablas lo llevó a crear su refugio en Peñalolén, Teatro Camino, que abrió sus puertas a todos los espectadores. Bueno, esta es la sala principal, la sala que se han hecho muchas obras. Lo estrenamos esta sala en el año 2000, muchas clases, también charlas. Aquí vienen alumnos, ahí tenemos muchos alumnos. La respiración acá abajo. El Teatro Camino también tiene una vocación muy fuerte en eso, en hacer talleres, en entregar herramientas a la gente para la vida. No solo para ser actrices o actores profesionales, sino que más que nada para tener herramientas en la vida. El deporte lo acompañó de por vida, su energía vital, su constante, su motor, donde la edad solo fue un número, 88 años vividos a concho. Cada día siento que hay más cosas que me faltan por hacer. En vez de tener la sensación de ir cerrando ciclos, algunos se cierran, pero siento que los que se abren son todavía mucho más. Yo tengo más proyectos hacia el futuro que cuando tenía 20 años, ¿no? ¿Sorpresita? Ven para acá y dame un abrazo. Un 2025 que lo mantuvo vigente en las tablas y también en la televisión. Está el mejor actor de Chile. Y el teatro empezó en Chile en 1800. Definido como un hombre reflexivo y profundo, siempre reconocido por sus pares y por su familia. Un concepto de la igualdad muy profunda que sobrepasa el problema de las clases sociales o del estatus económico. Sobrepasa el sentido de que somos todos seres humanos. Eso es un humanismo muy enorme, muy profundo. Pertenece a su familia, al teatro chileno, a sus amistades. Una carrera larga, una trayectoria enorme. Reconocemos abiertamente que tú nos enseñaste a trabajar y a valorar todos los trabajos que vengan, a adaptarse. Que nos crió con mucha conciencia social. Casi 9 décadas de vida y más de 6 de ellas dedicadas al arte y a su público, que por siempre seguirá ovacionando su talento. Usando grandes problemas, tenemos que interrumpir. Permíteme un segundo, que tenemos una información de último momento. El Ministerio de Cultura ha confirmado el fallecimiento del gran actor chileno Héctor Noguera. Ayer ya se sabía, a propósito de una intervención del presidente de la República, que dejó un acto y lo dijo así abiertamente: voy a ir a despedir a alguien que está pronto a partir. Hubo mucha especulación, la familia pidió reserva del estado de salud y respeto por la intimidad, y hoy se ha confirmado la triste noticia. El actor, director y figura relevante de la industria cinematográfica y audiovisual de nuestro país falleció a los 88 años durante esta madrugada. Su legado abarca mucho más allá que sus papeles en pantalla de teatro, también ocupando su influencia en el mundo de las artes, en la intervención de las artes. Durante más de sus 70 años de trayectoria generó instancias de creación, perfeccionamiento artístico. Es una despedida que marca un quiebre en las grandes artes escénicas, sin duda, porque es uno de los considerados gigantes, considerado uno de los mejores actores de todos los tiempos, con una labor en televisión, acá en nuestro canal, muy conocida a propósito de sus personajes en las teleseries, de la época de oro de las teleseries de TVN, por su increíble legado en el teatro, interpretando grandes personajes del teatro clásico. Probablemente muchos de aquellos que nos están viendo en nuestra etapa de estudiantes fuimos a ver las obras que él hizo en el Teatro de la Católica y en otras sedes también. Y hoy es la confirmación entonces triste, ¿no?, de la muerte de Héctor Noguera. Es una situación compleja, es triste, como decíamos, por su familia, que ha pedido este espacio de intimidad, pero sin duda no podemos dejar de informarlo a propósito de su muerte. Es un pesar y un dolor muy grande para el arte chileno, la muerte de Tito Noguera. Siempre se le veía muy bien. Estuvo con nosotros hace poco Héctor Noguera, conversando acá en el set del matinal. Siempre decíamos que bien se ve Héctor Noguera, siempre se ve muy bien. Este programa yo lo hice hace un par de años atrás, cuando lo invitamos al Buenas noches a todos.
siempre lleno de ilusiones, lleno de proyectos y siempre muy activo, Héctor Noguera. Sin duda lo vamos a recordar justamente por eso, no solamente por su increíble aporte al mundo de las tablas, sino que porque se veía siempre muy activo. O sea, de hecho, hasta los últimos minutos, esa entrevista que tú hablas, que fue hace poco tiempo acá, él estaba con distintos proyectos. Él vino, de hecho, a hablar del teatro a mil en el verano, con todo lo que hizo en Peñalolén, también todo un impulso del arte. Y para los que nos gusta mucho la televisión, además, podemos recordar cuántos y cuántos personajes que marcaron nuestra infancia, nuestra juventud en la televisión, pero bien como también decía Eduardo, en el teatro. Yo recuerdo haberlo visto actuar con Bélgica Castro, en obras maravillosas de Ionesco, difíciles de interpretar, y Noguera siempre, bueno, debe haber sido, si no el mejor, uno de los mejores actores que ha tenido nuestro país en el siglo XX y el siglo XXI. Sí. Uno creció con él, claramente. Con sus personajes. Había reeditado Hamlet ahora en mayo de este año, un personaje increíble también. Bueno, el Ministerio de las Culturas, a través de su Instagram, ha señalado lo siguiente: despedimos con mucha tristeza a Héctor Noguera, actor, director y maestro fundamental del teatro chileno, Premio Nacional de Artes de la Representación y Audiovisuales 2015. Su talento, compromiso y sensibilidad dejó un legado sensible y contundente en la cultura de nuestro país. Durante más de 6 décadas dio vida a personajes inolvidables y formó a nuevas generaciones desde el escenario, el cine y la televisión. Su creatividad seguirá inspirando a quienes creen en el poder transformador del aire. Su talento permanecerá siempre en nuestra memoria, es lo que dice el Ministerio de las Culturas a través de una publicación en sus redes sociales, dando cuenta ya formalmente y oficialmente de la muerte de Héctor Noguera, quien había nacido el año 1937 y ha fallecido durante esta madrugada. Héctor Tito Noguera. Hay muchas informaciones, hay muchas personas que ya están manifestando, por cierto, su pesar respecto a su partida. Mucha gente del mundo actoral manifiesta su extremo dolor. Algunos ya recuerdan Aguas de Oro de Ernesto Ruiz Tagle como su último gran trabajo durante este año, o El Señor de la Querencia, la reedición del año 2024, solo por nombrar algunas de sus instancias de participación televisiva. Héctor Noguera, que ha muerto durante esta madrugada, se desconoce la raíz de su muerte. Como les decía previamente, la familia había solicitado reserva. A muchos sorprendió esta información. La familia ha dicho que Héctor Noguera había estado en tratamiento médico, como lo había hecho durante las últimas semanas y meses, pero se desconoce el origen de aquello que hoy nos tiene anunciándolo a ustedes, que esta mañana de martes 28 de octubre se confirma la muerte del reconocido doctor nacional Héctor Tito Noguera a los 88 años. Muchas personas se manifiestan también a través de redes sociales, manifestando su tristeza y dolor por la muerte de Tito Noguera. A través de nuestro WhatsApp también muchas personas, y con nuestro hashtag, manifiestan esto que, insisto, yo creo que muchos nos ha dejado sorprendido. Quizás en su círculo más cercano tenía algún antecedente de su situación de salud, pero para muchas personas lo que dijo ayer el presidente de la República fue una sorpresa, ¿no? Tengo que dejar este acto para ir a despedir a un grande que está pronto a partir. Posteriormente su familia había señalado eso que yo les decía, que pedían silencio y respeto por su situación. Se había especulado desde muy temprano esta mañana sobre su posible deceso. Nosotros, un tema de responsabilidad, no queríamos anunciar esto hasta no tener una información certera y oportuna. Ahí de hecho la estamos viendo cómo actúa con su hija. También hija y nieta han sido parte también de un legado de una familia completa que se ha volcado al mundo de las artes. Su mujer también vinculada al mundo de los medios de televisión, en la formación televisiva. Sus personajes favoritos: Federico Valdivieso de Sucupira, Ángel Mercader de Machos, Melquiades en Romané. Melquiades. ¿Se acuerdan? Sí. También participó en Trampas y Caretas, en Ámame, en Rompecorazón, Estúpido Cupido, en Oro Verde. Pampa Ilusión. Pampa Ilusión, Casa de Muñecos, Pobre Novio.
tantas y tantas obras y teleseries en las cuales él fue parte. Tuve la oportunidad de entrevistarlo a Héctor Noguera, como le decía en el programa Buenas noches a todos, un espacio de conversación abierta y franca que teníamos acá en TVN, y le invito a ver parte de aquello. De la cultura en nuestro país, es un referente del teatro, un hombre que a sus 80 y tantos años, él nos va a contar después el detalle, sigue plenamente vigente. Así que todos juntos le decimos buenas noches a todos. Buenas noches, Héctor Tito Noguera. Muy buenas noches. Qué gusto tenerlo. Un aplauso para Héctor. Gracias Eduardo. Qué placer tenerlo, de verdad. Para mí también venir para acá, además es un honor estar aquí en este programa. ¿No? Exacto. Esa es la idea, también se puede hacer. Sí, Carlos, dame un segundo. A ver si podemos bajar esa música que es más propia de la información policial, porque, bueno, como equipo, como canal, como ciudadanos también, ¿no? Queremos comunicar el fallecimiento del actor Héctor Noguera, que formaba parte del área dramática de nuestro canal en la última etapa de su carrera. 88 años dedicados básicamente al desarrollo de la cultura y las artes en el país. Un hombre que se mantenía tremendamente activo hasta la semana pasada, porque además tiene un personaje abierto en Aguas de Oro. Por lo tanto, un trabajador de las tablas, de la cámara, un hombre además increíble. Yo lo conocí bastante dentro de este medio y de esta industria, un hombre excepcional. Quiero mandarle en mi nombre y en el nombre de todo el equipo de Mucho Gusto, y me atrevo a decir del canal completo, don Patricio Hernández, la propiedad del canal, en fin, una sentida condolencia a la familia de Héctor Noguera, a su mujer Claudia Berger, a sus hijos, a sus amigos. Ha sido un año duro para el teatro chileno, ¿eh? Duro. El presidente ayer algo dejó entrever de que efectivamente la situación de Héctor Noguera estaba en una etapa terminal. No lo había reconocido la familia, que evidentemente ha sido siempre muy cauta y ha tenido una relación muy reservada con los medios de comunicación, pero el presidente en un acto, me imagino que fraterno, comunicó que interrumpía una actividad presidencial este lunes para acudir en el llamado de la familia de Héctor Noguera y a despedirse, digamos, de quien además estuvo y lo acompañó en su campaña. Recuerdo varios actos donde estuvo Héctor Noguera, un hombre tremendamente comprometido, pero más allá de la política, muy comprometido con la cultura y con las artes, la sensibilidad. Y recuerdo, bueno, desde el rey Melquiades hasta el alcalde de Sucupira, el señor Clark, que hablaba entre español e inglés en Pampa Ilusión. Recuerdo al abuelito de Como la vida misma, telenovela que yo vi de principio a fin, un hombre que fallece además durante la historia de Alzheimer. Y la interpretación del Rey Lear, que creo que con el soporte del Teatro de la Universidad Católica es uno de los mejores Rey Lear que yo he visto en mi vida, digamos, y he visto varias interpretaciones de esa obra de Shakespeare. En fin, bueno, creo que nos da una profunda angustia, pero dentro de lo inexplicable y lo extraño y lo inentendible e inexplicable de lo que significa la muerte para el ser humano, creo que aquí hay un legado brutal que nos deja, como pocos en la historia. Era un hombre además durante su juventud muy deportista, practicaba yoga, o sea, tenía una relación muy exquisita con su cuerpo, que además es una herramienta fundamental para los actores, muy sabio. Era cosa de sentarse a hablar con él 3 minutos ahí con él en el patio gringa, y bueno, y hasta hace muy poco, o sea, hasta la semana pasada tenía roteros para Agua de Oro, era el papá de Carolina Rey en la telenovela. No, que lo que más me llama la atención, y creo que también se le ha hecho un homenaje, se le hizo en su momento en vida, de estos actores de tomo y lomo, que trabajó hasta el final, hasta que el cuerpo le pudo permitir hacer eso. Él no solo fue un gran actor, fue un director de teatro de reconocimiento, un gran académico. Él enseñó a muchos el arte de la actuación, fue Premio Nacional de Arte
de la Representación y Audiovisuales de Chile. Estaba actuando, como dices tú, en Aguas de Oro hasta que pudo. Tenía un problema de salud. Tantas producciones teatrales, ¿cómo no recordar La Pérgola de las Flores? Ah, bueno, claro. Tú que estás haciendo un listado de eso, Caballo de Feria, protagonizó tantos e independientemente hizo muchos personajes que cada uno de ellos, no solamente se comprometía a fondo, sino que lograba ser el querido como el villano, pero en plenitud. Entonces... Bueno, yo más que teatro, que reconozco que ahí hay una larga... Nombro El Rey Lear porque creo que fue una de las obras más magistrales, o sea, de las mejores interpretaciones de Shakespeare que yo he visto en Chile, y me atrevo a decir en América Latina. Está la interpretación de Héctor Noguera en esta obra, que luego fue llevada al cine, en León de Invierno, donde hubo varios premios de la Academia. O sea, es una tremenda obra. Pero en televisión, bueno, desde Ángel Mercader, ¿quién se va a olvidar de Ángel Mercader? Bueno, fue un visionario. Último minuto. 9 de la mañana con 28 minutos, estamos de regreso con una información lamentable que se ha confirmado durante esta mañana: el fallecimiento del destacado actor Héctor Tito Noguera a los 88 años de edad. Ayer habíamos tenido algunas novedades con el presidente Boric, que lo visitó en su casa en la comuna de La Reina, y esta mañana su familia ha confirmado el deceso de Tito Noguera, este tremendo actor que durante tantos años inmortalizó papeles en el teatro, en el cine, en la televisión, en las telenovelas. Además trabajó en este canal durante muchos años, recordado por varios de sus personajes: el alcalde Valdivieso, Sucupira, Oro Verde, tantas telenovelas, además en Canal 13, telenovelas como Machos, que también lo inmortalizaron. Sí, no hay todavía un detalle oficial finalmente de en qué condiciones fallece. Solo sabemos que ha sido cerca de las 9 de esta mañana en su casa en La Reina. La familia ayer, a raíz de lo que había pasado con una pauta donde estaba el presidente Boric, que finalmente él abandona diciendo que tiene que ir a ver a alguien que está por partir, después trasciende que es Tito Noguera, había dicho a la familia que él estaba en tratamiento hace varias semanas, pero entendíamos que estaba estable dentro de esa situación sin que se entregaran más detalles. Finalmente hoy se produce su deceso a los 88 años, pero un Tito Noguera que muere en plena actividad artística. Él estaba hoy día formando parte de una teleserie de Mega y estaba plenamente vigente, digamos, con una trayectoria impecable, muy reconocido en el mundo de las artes, además de los personajes históricos, como tú decías, sobre todo por su rol en televisión, pero también una tremenda figura del mundo del teatro. Por eso también a esta hora guarda luto ese mundo de las artes, de la cultura, con el fallecimiento de Tito Noguera, que además dentro de sus distinciones era Comentador de las Artes y las Letras y Premio Nacional de las Artes de la Representación y Audiovisuales de Chile. También el Ministerio de las Culturas se suma a este duelo durante esta mañana y ya empieza a viralizar información al respecto en sus redes sociales. Sí, el Ministerio de las Culturas, que destaca la trayectoria de Tito Noguera, Premio Nacional de Artes de la Representación y Audiovisuales de Chile el año 2015, dice el Ministerio de las Culturas a través de su cuenta en Instagram, que ha muerto Héctor Tito Noguera Illanes, destacado y reconocido actor, director de teatro y académico, Premio Nacional de las Artes del año 2015. Durante 6 décadas dio vida a personajes inolvidables y formó a nuevas generaciones desde el escenario, el cine y la televisión. Su creatividad seguirá inspirando a quienes creen en el poder transformador del arte. Su talento permanecerá siempre en nuestra memoria. Por ahora no tenemos mayores informaciones respecto a dónde van a desarrollarse los funerales, que nos imaginamos también van a ser acompañados por los chilenos a los quienes él acompañó durante tantos años, sobre todo cuando la televisión tenía esa capacidad de estar presente en los living de las casas en los años 70, en los años 80. Estuvo en algunas películas tan antiguas como El Chacal de Nahuel Toro, por ejemplo, en La Frontera, para qué decir la cantidad de personajes que tuvo en la televisión, activo hasta el último día. Por eso es que ayer muchos se sorprendieron cuando el presidente Boric dejó una actividad para ir a acompañarlo y rendirle un último tributo, porque era desconocido que él estuviera atravesando por un grave cuadro de salud, tal como lo ratificó anoche su familia, y hoy obviamente nos amanecemos con esta información que confirma ya
la muerte de Tito Noguera. Sí, la salud, que fue lo único que finalmente logró hacerlo dejar de trabajar. Tito Noguera hace poquito había dado una entrevista donde decía que quería seguir trabajando hasta el último minuto de su vida, y fue lo que hizo básicamente, solo que estas últimas semanas no lo había podido hacer por este cuadro que lo afectaba, del cual no tenemos, insisto, demasiado detalle. Claro, tú decías, muy importante su trayectoria en televisión, pero un hombre tremendamente prolífico en los distintos formatos y escenarios que ocupó. No solo estaba hoy día participando en esta teleserie de Mega, sino que también en una obra que estrenó este año, en mayo, que se llama Caballo de Feria, que él escribió y protagonizó. Y bueno, es una trayectoria que se remonta a 1960, donde él parte con fotonovelas que se publicaban en las revistas chilenas, y ahí fueron sus primeras interpretaciones. Después tuvo también una participación en películas bien claves del cine chileno, como tú lo decías, El Chacal de Nahuel Toro o Deja que los perros ladren. Pero gran parte, y yo te diría que lo que yo más recuerdo es haber ido de niña al teatro, haber visto a Tito Noguera muy ligado al Teatro de la Católica. Hizo ahí varios montajes, varias obras, donde no solo fue protagonista y uno lo podía ver actuar, sino que también fue director de muchos montajes. Destacaron, por ejemplo, obras como La vida es sueño, La pérgora de las flores, Teo y Vicente cegados por el sol, entre varias otras obras que él o protagonizó o dirigió o escribió. Y eso hizo que él también fundara un teatro en la década de los 90 con la compañía Teatro Camino. Ya el 2000 tuvo un teatro propio en las faldas de la Precordillera y en la comuna de Peñalolén, donde está la bajada de la comunidad ecológica. Y bueno, como decíamos, su último montaje teatral fue este año, a los 88 años, Caballo de Feria, que fue estrenada en mayo. Sí, son muchos personajes, le dio vida a muchos hombres en telenovelas, en el teatro, en películas. Hay personajes obviamente que la gente se acordará más que otros. Por ejemplo, su papel como Ángel Mercader en la teleserie Machos, que revolucionó de alguna manera la televisión en Canal 13 el año 2001, donde tuvo un papel como el papá de ese grupo de jóvenes que supieron leer muy bien lo que pasaba en la sociedad del momento. La gente lo recuerda obviamente por ese personaje, entre tantos otros. También lo que hizo acá en Televisión Nacional de Chile, donde estuvo como parte del elenco del área dramática durante más de 10 años, en los años 90, en la época de oro del área dramática de Televisión Nacional, en telenovelas como Trampas y Caretas, Ámame, Rompe Corazón, Sucupira, estuvo en Romané, Pampa Ilusión. La gente lo recuerda, claro, por muchos personajes, entre ellos el de Federico Valdivieso, que estábamos revisando recién algunas de las imágenes cuando hacía el papel del alcalde, tan divertido, cuando la telenovela era comedia, y él con un talento único supo interpretar cada cariz, cada énfasis que tenían los personajes. Y además, Carla, le tocó a él pertenecer a una generación maravillosa de actores y actrices de nuestro país que le dieron vida a la televisión, al teatro, y no en vano cada vez que ha fallecido alguno de estos actores o actrices que de alguna manera inmortalizaron el mundo de las artes en los últimos 50 años, hay tanto fervor en Chile, y por eso no me cabe ninguna duda de que la despedida de Tito Noguera va a ser masiva. Además, por esto que tú mismo relatabas, con esta capacidad de mantenerse activo. Era un hombre combustible que uno lo veía en la televisión, siempre alegre, siempre contento, entregando, formando. Él fue de los primeros actores profesionales, además, que tuvo nuestro país, y siempre estuvo muy ligado a las escuelas de teatro, a la Universidad Católica principalmente, pero también en universidades privadas, donde muchos jóvenes, sobre todo hasta el día de hoy, siempre hablaban de él como el maestro Tito Noguera, porque claro, uno mira el currículum y la cantidad de premios que ganó, se los ganó todos. O sea, sí, el premio nacional es uno de los tantos, pero de ahí para abajo, muchísimos. Tengo justamente parte de los premios que él tuvo, el palmarés. Mira, destacan Premio APES en 1977 como mejor actor de teatro, el de 1996 como mejor actor principal por Sucupira. Tú nombrabas ese personaje. Tenemos una noticia de último minuto, José María. Bien, tenemos una noticia de último minuto. Vamos a confirmar de inmediato con titular: a los 88 años de edad ha fallecido el Premio Nacional de las Artes, persona y pilar fundamental también del área dramática de Canal 13 en sus años dorados a principios de los 2000. Un hombre que marcó a generaciones desde los años 60, sin duda la piedra angular de la actuación nacional, muy querido por sus colegas. Ha partido a los 88 años de edad esta mañana, luego de dar una batalla contra una enfermedad que ayer su familia confirmó que estaba enfrentando un cuadro clínico complicado. El querido Héctor Noguera, que entre otras cosas nos deja de legado personajes tan entrañables como el alcalde de Sucupira, por ejemplo. También Ángel Mercader en Machos.
personajes que acompañaron generaciones y también desde acá mandamos un cariñoso y afectuoso saludo y también las condolencias a su familia y a sus compañeros de trabajo que estaban con él en el área dramática de Megavisión en este momento donde hasta el último de sus días se mantuvo actuando. Tito Noguera siempre dijo en distintas entrevistas que él iba a partir, a trascender al otro mundo haciendo lo que más amaba, y así fue, porque incluso hasta el último momento siguió actuando. Para muchos, el mejor actor que ha tenido nuestro país en su historia. En lo personal, creo que esa clasificación le hace absoluta justicia Pri Repe. Sí, ¿sabes qué? Es un talento incombustible, tal como decías tú, José María. Nos sumamos, por supuesto, a estas condolencias a la familia, porque es un hombre que ha entregado tanto a la alegría de este país, de tantas décadas, lo vimos y crecimos con él prácticamente, inspirando a tantas generaciones. Ayer se encendió una alerta, precisamente por parte del presidente Boric, que él anuncia, se retira una pauta, precisamente para acudir a visitar a Héctor Noguera, porque estaba próximo a partir. Pero parte de la mejor manera, ¿sabes qué? Tal como lo dices, el ejemplo hasta el último día de su vida, él trabajando, sí. Un hombre muy activo, un hombre que además personificó a tantos entrañables personajes tan queridos, el rey Melquíades, Ángel Mercader, aquí en la teleserie. A mí me encantaba Federico Valdivieso. Sí. Lo que pasa es que, bueno, Héctor Noguera de una carrera prolífica, la verdad es que 88 años, deja un legado importantísimo de la década del 60, trabajando en distintos ámbitos del teatro. Lo más probable es que la mayoría de los chilenos no conozcan o no conozcamos todo lo que hizo en teatro, por ejemplo, porque el teatro es menos masivo, si tú quieres, por ejemplo, que la televisión. Pero en la televisión él es ampliamente recordado, querido, y bueno, parte una persona que deja mucha huella, que deja un tremendo legado, parte una persona a que la gente no solamente lo quiere, sino que lo respetaba mucho. Héctor Noguera, sí, cuando aparecía era como entraba una personalidad. No sé si me explico. Entraba a cualquier habitación una personalidad importante, que uno se acercaba con respeto, digamos. Y era un reconocimiento hacia él permanente. ¿Sabes que él debutó en Canal 13 en el año 67? En la teleserie Los Días Jóvenes. Y él fue una muestra de esa representación que podía pasar por distintos personajes, por muy diferentes que fueran, porque muchas veces pasa con que un talento se puede centrar en solamente un tipo de personaje dentro de las teleseries, pero él era muy diverso, y eso habla también del talento de Héctor Noguera. ¿Sabes qué pasa? Que además es necesario recordar a Héctor Noguera y despedirlo con cariño, porque es un hombre que nos entregó tanta alegría, tanta entretención. Es un hombre que además nos hizo olvidar nuestros propios problemas cuando llegábamos a la casa y veíamos las teleseries y nos metíamos en su personaje y en la historia que nos contaba todos los días. Yo me imagino que también ese reconocimiento él lo vivió y lo percibió en vida, que es muy importante en un país que es muy ingrato, ¿o no, doctor? Sí, bueno, un gran recuerdo a Héctor Noguera. Se apagó una de las luces más brillantes del teatro chileno. Él comienza en los 60 en el Teatro de Ensayo de la Universidad Católica, así comienza. Mi padre trabajó con él y él nos decía en la casa: ojo, este es uno de los actores más brillantes de Chile, Héctor Noguera. Se veía esa proyección, increíble. Él lo veía cuando era joven, y miren lo que dio, todo ese talento, esa capacidad de pasar de un registro a otro, y ahora nos deja, después de una enfermedad que su familia fue informando de a poco y con el respeto que se requería en estos últimos días. La verdad es que él nos regaló su talento, nos regaló su capacidad
casa de la familia de Krishna, pero lamentablemente tenemos una información de último minuto que enluta a nuestro país y al mundo del teatro, porque se ha confirmado la muerte a los 88 años de Héctor Tito Noguera, una leyenda de la cultura nacional, titula ya el diario La Tercera, actor, director y una figura fundamental para la escena nacional, quien ha fallecido a los 88 años. Una persona que ha estado presente en la historia cultural de nuestro país a través del teatro, la televisión, el cine, ha hecho miles de personajes distintos, ha dirigido obras, ha sido una figura trascendental, importantísimo en la escena de nuestro país y lamentablemente ha muerto a los 88 años según información que ya ha sido confirmada. Con más de 70 años de trayectoria, Tito Noguera nos deja, pero deja un legado tremendo en el Teatro Nacional, sobre todo, pero también en nuestras queridas teleseries. Tito Noguera, que siempre fue un actor muy reconocido en el mundo de las tablas, cuando llega a las teleseries, junto con otros talentosos actores, le da una impronta a nuestras ficciones diferentes, ¿no? De calidad, orgullosos de nuestros actores. Formaba parte de estos elencos que iban mezclando, ¿no es cierto?, muchas veces la ficción de una serie con las tradiciones de nuestro país. Estuvo en esos elencos que, ¿no es cierto?, nos mostraban el sur de Chile, algunas islas, en los elencos de Televisión Nacional de Chile, después pasó a Canal 13, estuvo en la serie Macho, tengo entendido, ¿no es cierto? Era el gran personaje, el mercadero. En Sucupira, que se estrena fuera Don Federico Aldivieso, el alcalde de Sucupira. Y ahora con sus 88 años estaba dirigiendo la Pérgola de las Flores. Bueno, la verdad es que el país está de luto. Ha muerto un gran actor nacional, un reconocido actor nacional, y ayer el presidente lo adelantó de cierta forma, ¿no? Ayer el presidente de la República alertó a todos los chilenos, porque fuera de protocolo, ¿no? Dijo en un momento de una actividad pública que se iba a despedir de un amigo, y precisamente se trataba de Héctor Tito Noguera, lo que alertó a todos los medios, y que generó también bastantes críticas al presidente por hacerlo tan público, pero de cierta forma se dio a conocer la situación que estaba viviendo Noguera prácticamente en sus últimas horas de vida. Yo te diría, Julio, que estos son los momentos que uno sabe que van a llegar, pero que no puede creer que estén pasando. Pocas personas han impactado tanto en el mundo de las artes escénicas como Héctor Noguera, un hombre que dio la vida, no solo por el teatro, también por el cine, por las teleseries, por la televisión, un académico, formador, inspirador de nuevas generaciones de actores y de actrices, un tipo de una seriedad para enfrentar el trabajo como pocas veces se ha visto en nuestro país, un tipo que además tenía una humildad, a pesar de su grandeza, de la gigantesca figura que siempre representó para todos quienes alguna vez se han dedicado a las tablas o a actuar. Ayudó a una cantidad de personas impresionante, inspiró, educó, formó. Su propio clan familiar es en sí una piedra angular de las artes escénicas en Chile. Es un día muy triste para el teatro, un día muy triste para el cine, para la televisión. Descansa en paz, Héctor Noguera. Abrazamos a su familia, por supuesto, con profundo respeto y admiración. Con especial cariño, perdona, a Claudia Berger, a su esposa, que además es formadora también de talentos, profesora de mucha gente que trabaja en televisión, a sus hijos, tú decías, su familia, que también es parte importante del corazón del teatro en nuestro país, Amparo, Emilia. Y mira la vida como gira, ¿no? Porque estaba dirigiendo la Pérgola de las Flores ahora, y fue parte él fue parte del primer elenco de la Pérgola de las Flores, ¿no es cierto? Fue parte del primer elenco de la Pérgola de las Flores. Pasan los años, y termina su vida dirigiendo la obra en la que participó. Entonces, también tiene estas cosas la vida, ¿no? Fue parte del Teatro de Resistencia durante la dictadura, dirigió el Festival Teatro de las Naciones tras el retorno a la democracia, fue parte del ictus del Teatro UC, actor, director, productor, fue director de la Escuela de Teatro de la Universidad Mayor, formó generaciones de actores. Tito Noguera fallece, nos deja a los 88 años, pero con un legado, insistimos,
Vigente hasta el final, sí, pues. ¿Cierto? Haciendo un aporte a las artes de nuestro país. Siempre tan lúcido, Héctor Noguera. Admirable la carrera que hizo y la manera de enfrentar la vida. Tú, Eduardo, además lo entrevistaste hace pocos meses. Hace muy Estuviste poquito. con él. Cuéntanos un poquito de esa entrevista. Tuve el privilegio de poder conversar con Héctor Noguera, porque más que una entrevista fue una conversación en el cable, en Vía X, ahí en el Todo va a estar bien. Fue además el último capítulo que grabé de ese programa y fue Tito Noguera, que lo perseguimos meses y meses y meses para que pudiera ir hasta que fue. Era de una tranquilidad. Por eso yo hablo de la humildad de Héctor Noguera, de la grandeza en la humildad. Porque un tipo que es respetado por todos, querido por todos, se sentó, conversó de todo, habló de su mirada del país. Nos contó que Machos hoy día estaría funado, por ejemplo. Sí, Chile Radio, gracias por haber venido. Chao, gracias. Chao, buen día. 9:30. Tenemos que comunicarles una información de último minuto, ya confirmada por nuestro departamento de prensa. A los 88 años ha muerto el actor Héctor Noguera, una leyenda del teatro, de la televisión chilena. Murió a los 88 años después de algunos problemas de salud que arrastraba ya hace algún tiempo y que habían tomado otra connotación también ayer. Luego de que el presidente Gabriel Boric tuviera que retirarse antes de una actividad en la que estaba participando, dijo que tenía que ir a visitar a una persona que podría partir pronto. Se refería precisamente a Héctor Noguera. Su visita efectivamente fue la antesala finalmente del desenlace tras un delicado estado de salud, decía la familia, quien luego entregaba un comunicado respecto a lo que estaba ocurriendo con este actor, que atravesaba, como decíamos, por un proceso de salud bien delicado desde hace algún tiempo ya. Héctor Noguera lamentablemente ha partido entonces a los 88 años de edad. Y ya esta información ha sido confirmada por distintas fuentes cercanas a la familia, pero también por el Ministerio de la Cultura y las Artes. Despedimos con mucha tristeza, dicen en una publicación en la red social X, a Héctor Noguera, actor, director y maestro del teatro chileno, Premio Nacional de Artes de la Representación y Audiovisuales 2015. Su talento, compromiso y sensibilidad, dice el Ministerio, dejó un legado sensible y contundente en la cultura de nuestro país. Un actor, además, diría yo, queridísimo por la ciudadanía, quien protagonizó no solo obras de teatro emblemáticas, sino también roles muy recordados en teleseries, por ejemplo. Fue una pieza fundamental del auge que tuvo este segmento de la ficción nacional en la década de los 90 y 2000, con algunos personajes realmente recordados, emblemáticos, y que probablemente harán que su despedida también, uno puede preverlo ya, sea muy masiva, ¿no? Mucha gente que va a querer demostrarle el cariño a Héctor Noguera y a toda su familia después de su fallecimiento. Bueno, ayer la última información que teníamos de la familia en particular, se referían al estado de salud y comunicaban que el intérprete estaba bajo tratamiento médico en las últimas semanas, que continúa en ese proceso, pero sin dar mucho más detalle respecto a cuál era el parte médico, el estado de salud oficial, digamos, ¿no? Se reservaron esa información en la privacidad, en la intimidad de la familia, sin entregar mucho más detalles, pero confirmaban que efectivamente estaba en ese proceso, sometido a una serie de tratamientos médicos. Héctor Noguera entonces ha muerto a los 88 años. Y nosotros queríamos compartir con ustedes esta información tan relevante para sumarnos además a las condolencias a la familia, a sus cercanos, a sus amigos, a quienes lo acompañaron a lo largo de una trayectoria brillante para este Premio Nacional de Artes de las Representaciones Audiovisuales. Actor, director de teatro, académico nacional también, tuvo un rol muy relevante como académico. Inicialmente había estudiado arquitectura, fíjense, pudo haber tomado otro rumbo muy distinto Héctor Noguera, pero después optó por formarse en teatro en la Academia de Arte Dramático del Teatro de Ensayo de la Universidad Católica, y desde ahí viene una carrera que solo fue creciendo. Su debut en el teatro llegó en el año 58 en un musical, Esta señorita Trini, de Luis Alberto Heiremans, y protagonizada también por Carmen Barros y Silvia Piñeiro.
En el año 61 ya debutaría después en el cine, en el film Deja que los perros ladren de Sergio Bodanovich. Y en televisión debutó en el teleteatro de Canal 13, miren, en el año 1963, en El Invernadero, que está basado en El León Dormido de Graham Greene, dice su biografía publicada en Wikipedia. Debutó como actor después, ya en la década de los 60, en algunas fotonovelas, y también actuó en la película El Chacal de Nahuel Toro. ¿Cómo están? Muy buenos días. Comenzamos T13 en Vivo AM con una triste noticia, pero también una noticia que nos permite hacer un homenaje. Héctor Tito Noguera Illanes falleció en horas de esta mañana. Así es, como lo ha confirmado durante los últimos minutos el Ministerio de las Culturas y las Artes, confirma la partida del actor Tito Noguera, director de teatro también, que durante las últimas horas estuvo, bueno, en el comentario y en la noticia también de varios, a partir de una declaración del presidente Boric ayer, que se retiró de una actividad con niños y adolescentes para, según él dijo, ir a despedirse de alguien que estaba pronto a partir. Finalmente se supo que un estado de salud muy delicado estaba afectando al actor, que pasó muchos años por las tablas y por los escenarios de Canal 13, por los estudios de Canal 13, claro, desarrollando teleseries icónicas. Una lamentable partida, sin duda, tú decías, Francesco, un adiós, pero que también nos permite hacer un homenaje. No, claro que sí. Uno de los actores y artistas, digamos, convengamos que comenzó su carrera en los años 60, y el cariño que tiene la gente por él lo tienen como uno de los artistas más influyentes probablemente en la historia reciente del país. Tito Noguera, que está actuando hasta hace muy poco, yo te digo, yo tuve la oportunidad de verlo en el teatro, en el Nescafé, hace un mes y medio. Imagínate lo cercano a la fecha de su partida. Y siempre presente, muy querido por sus colegas, tremendamente querido por sus muy colegas. Considerado un maestro, considerado también una persona que hizo puentes para que otros tuvieran la oportunidad de estar en escenarios importantes, generoso, en general, que conozco a harta gente que lo conoce, digamos, así lo describen. Sí, y además muy prolífero, no solamente en las tablas, en los estudios de televisión, también en su propio teatro Camino se llama así, el que está ahí en Peñalolén, también como testigo y protagonista de muchísimas obras. Muy importante ahí también en la comunidad ecológica de Peñalolén, Tito Noguera tuvo varias, por supuesto, también obras de renombre muy importantes, pero también le da espacio a esas nuevas generaciones que hoy seguramente están llorando su partida y del cual probablemente incluso él haya sido su maestro, mentor de muchas generaciones de actores. Sin duda es una partida de este noticiero muy triste, muy amarga, porque además desde los inicios Tito Noguera fue destacado como un gran talentoso de nuestro país. Claro, y un hombre que, convengamos que en los años 60 la historia del teatro nacional, desde el punto de vista más masivo, estaba recién iniciando. Entonces es un vanguardista en ese sentido, un hombre tremendamente importante e influyente también justamente para el mundo del teatro y de la dramaturgia chilena. Además que, digamos, también en el mundo de las teleseries, tanto en TVN, Canal 13, ahora último en Mega, generó un conocimiento masivo de la población, y por eso yo me refería al cariño, porque la verdad tiene personajes icónicos en distintas teleseries, hizo decenas de decenas, pero al menos en un buen puñado generó este cariño inmenso que le tiene la gente. A ver, uno de los actores, de los roles más recordados es en Machos, ¿no? Claro. Y por lo mismo también, bueno, fue merecedor del Premio Nacional de Artes de la Representación y Audiovisuales, que lo ganó en 2015. Se lo entregó en ese momento a la presidenta Michelle Bachelet, a quien, bueno, nació el 8 de julio de 1937, parte con 88 años. Tremendo. En más de 50 años de vida artística, te diría yo 60, ha obtenido a través de sus actuaciones en teatro, cine y televisión, así como en actividades de docentes e investigaciones académicas del arte dramático, un amplio reconocimiento nacional e internacional por haber contribuido significativamente al desarrollo de la vida teatral chilena. Sí, yo creo que uno, si piensa en el teatro, es difícil pensar en el teatro chileno sin la presencia de Héctor Noguera. De hecho, sus actuaciones en televisión, en el cine, se mantienen, yo podría decir, en la memoria colectiva
de prácticamente todos los chilenos, así como también en la retina de los espectadores por sus presentaciones escénicas, bien vanguardistas y rupturistas en algún minuto. Absolutamente, o sea, a ver, convengamos. Teleseries como Sucupira, que la tenemos en la retina, pero Romané, Pampa Ilusión. Machos. ¿Y para qué decir machos? Machos, ahí se ganó entonces, probablemente todos los aplausos, ¿no? Como el patriarca de esa familia, muy duro, muy conservador, muy exigente, pero que también tenía una doble vida, ¿no? Y desde esa perspectiva, claro, interpretó muy bien a alguien que probablemente estaba en toda su antítesis de ser un pater familia. Tienes toda la razón, interesante punto ese. Bueno, a ver, es oportuno también recordar que ha hecho más de 100 giras nacionales, no tenía idea de ese dato, más de 30 internacionales también, y claro, un actor que con su trabajo interpretativo es un tipo que tiene un prestigio enorme, su actividad docente fue fundamental también para la vocación artística de muchos otros. Sí, pues ha sido formador de cuántos actores, de cuántas actrices, muy relevantes todos, por supuesto, en la escena nacional. Su hija, además, Amparo Noguera, heredera probablemente de su talento y heredera también de esta fisonomía muy propia de Héctor Noguera, una persona muy alta, además, muy delgada. Ella es como la versión femenina de lo que puede ser Héctor Noguera en también términos está su físicos. otra hija, Emilia, la otra hija, la más pequeña. El momento, una triste información para compartir con ustedes a esta hora. Se ha confirmado lamentablemente la muerte a los 88 años de Héctor Tito Noguera. Una noticia que golpea al mundo de las culturas, de las artes, un gran exponente de las teleseries, del teatro, un maestro, un gran exponente quien nos ha dejado durante esta mañana, uno de los mayores exponentes del teatro y las teleseries chilenas, un artista, un actor muy, muy querido y que había sido elegido nada más hace algunos meses como el mejor actor chileno de la historia, según así lo recogió y lo había medido la encuesta Cadem 5C. Estaba atravesando por un delicado estado de salud Héctor Tito Noguera y se ha confirmado su fallecimiento durante esta mañana. Así también ya lo confirma el Ministerio de las Culturas, también Chile Actores. La muerte de Tito Noguera, quien nació un 8 de julio de 1937, con una dilatada trayectoria, 67 años de carrera, actor, director, dramaturgo, docente. Se desempeñó por largas décadas como docente en la Universidad Católica de Chile, formando también a muchos actores. Estamos revisando por una parte allí esta imagen, ¿no?, que publica el Ministerio de las Culturas, donde señala allí que Héctor Tito Noguera Illanes, destacado actor y reconocido actor, director de teatro y académico, ha fallecido durante esta jornada, Premio Nacional de las Artes de la Representación y Audiovisuales del año 2015. Está este comunicado que ha entregado el Ministerio de las Culturas. Por otro lado, también está la información que ha publicado Chile Actores hace algunos minutos nada más. Ahí hay un largo comunicado que ha entregado hace algunos momentos donde dicen ahí que con profundo dolor lamentamos informar la sensible partida de nuestro socio fundador, eterno compañero y legendario artista nacional Héctor Noguera Illanes. Cada palabra será siempre insuficiente para dimensionar el inmenso legado que deja nuestro querido Tito. A lo largo de 67 años de trayectoria fue un creador pionero y una figura esencial en el patrimonio cultural de nuestro país. Su debut teatral ocurrió en 1958 con Esta señorita Trini, la primera comedia musical chilena. Desde entonces participó en más de 160 montajes, dejando una huella imborrable en obras emblemáticas como Hamlet, El Rey Lear, Teo y Vicente, Cegados por el Sol, que deja que los perros ladren, La Remolienda, La Pérgola de las Flores también, entre muchas otras en las que brilló como intérprete y director. La vida y sueño de Calderón de la Barca ocupó un lugar especial
en su historia actoral. Tito volvió a ella en múltiples ocasiones y alguna vez confesó: todavía no logro entenderla del todo. La reflexión sobre la libertad, el destino y la transitoriedad de la vida refleja la profundidad y la inquietud humanamente trascendente de su espíritu artístico. Creador de Teatro Camino, histórico docente de Teatro UC, Héctor Noguera fue también maestro de generaciones, cuya enseñanza y ejemplo perdurarán en la memoria de la escena nacional. Su llegada al cine se produjo en 1961 con Deja que los perros ladren. Le siguieron también El Chacal de Nahuel Toro, Imagen latente, La frontera, Archipiélago, Subterra, El regalo, Mr. Kaplan, entre muchas otras. Tito también destacó en el extinto género de las fotonovelas, muy populares en las décadas de los 60 y los 70. También en televisión, y es parte acá de un repaso completo que hace Chile Actores. También tuvo una destacadísima trayectoria, participó y protagonizó emblemáticas teleseries en distintos canales de la televisión chilena. Conocido también, por ejemplo, por su papel de Federico Valdivieso en Sucupira en 1996, en Romané, donde interpretó a Melquiades, o en Pampa Ilusión a Mr. Clark, y en Machos, donde interpretó el rol de Ángel Mercader. Por 30 años también fue parte del Teatro de la Universidad Católica, donde fue protagonista y director de muchos montajes. También tuvo cargos docentes y directivos. Tito Noguera estaba atravesando por un delicado estado de salud a sus 88 años. Y durante la jornada de ayer incluso fue el presidente Gabriel Boric, que en medio de una actividad interrumpe esta pauta, esta actividad que estaba desarrollando en el Palacio de la Moneda, donde dice él, se sube al escenario para asegurar que tenía que concluir anticipadamente su participación porque tenía que despedirse de alguien que estaba próximo a partir. Se trataba de Tito Noguera y vamos a revisar ese momento, ese ambiente del presidente Boric, quien cierra anticipadamente su agenda para ir a despedir a Héctor Tito Noguera, quien estaba muy, muy delicado de salud durante la jornada de ayer. Lamentablemente ha fallecido hoy a los 88 años. Disculpen que tenga que partir un poquito antes, me tengo que ir a despedir de una persona que está próxima a partir, así que es un imponderable que si no me hubiese quedado todo el tiempo que sea necesario, pero de verdad ese es el motivo real por el que tengo que partir.